Voy a continuar con los siguientes pasos para continuar con este volán. Miren qué bonito se ve. Esta ya está aquí en la parte del cuerpo, aunque hacen falta 2 vueltas ya para tenerlo listo en la parte del cuerpo. Y así como está quedando aquí en la parte del cuerpo, debe de quedar igual en cada una de las mangas. Y en los hombros, pues, en el borde de los hombros. Bueno, entonces aquí me quedé en esta manga, ¿sí? Entonces aquí voy a anudar mi hebra. Aquí anudo para poder continuar tejiendo lo que es el holán de las mangas, y que es el mismo del cuerpo y que va a ser el mismo del cuello. Bueno, entonces continúo tejiendo por la parte del derecho de la blusa. Entonces yo me quedé en esta vuelta. Vamos a ver en qué vuelta me quedé. Ah, aquí. Uy, no, pues todavía falta. A ver. Entonces, como todavía falta, bueno, a ver, voy a continuar. Entonces aquí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pero me estoy buscando porque si no me puedo equivocar yo también. Bueno, miren, entonces aquí ya cerré la vuelta con un punto deslizado para cerrar esta vuelta y continuar con la siguiente. Pero aquí lo que voy a hacer es deslizarme con, obviamente, puntos deslizados sobre esta cadena, este espacio de cadenas que tengo aquí. Me voy a deslizar porque aquí, miren, aquí es a donde está este abanico, aquí es a donde voy a iniciar la siguiente vuelta. Entonces me deslizo hasta acá, hasta llegar al primer macizo alto que está aquí de este abanico, ¿sí? Y aquí voy a empezar esta vuelta con estas 3 cadenas que hacen un macizo, monto, y voy a seguir trabajando con macizos de 2 sacadas, ¿sí? Aquí llevo 2, 3 y 4 macizos, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, y en este mismo espacio voy a hacer un macizo, 3 cadenas, y en ese mismo espacio donde acabo de hacer este macizo, aquí hago otro macizo, ¿sí? Para que me quede así, y voy a continuar en el siguiente punto con otro macizo, en el siguiente punto otro macizo, y en el último macizo de este abanico voy a hacer el otro macizo para tener 4 igual que aquí, ¿sí? ¿Sí? Y voy a continuar ahora con 1, 2, 3 cadenas. Vamos a meter 4 cadenas, monto, y aquí donde tengo 1, 2, 3, 4 macizos altos de la vuelta anterior, en el primero voy a ingresar el gancho y voy a hacer aquí un macizo normal de 2 sacadas, ¿sí? 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en el siguiente punto 4, y en este macizo último voy a hacer 5, ¿sí? En este espacio donde yo tengo 4 macizos altos de la vuelta anterior, ahora aquí arriba voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 macizos, ¿sí? Sobre estos 4 que son de la vuelta anterior, ahora voy a tener estos 5 y normales que son de 2 sacadas, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, 4, que sean 4 cadenas igual que aquí,
¿sí? Y en este abanico, ¿sí?, de 7 macizos de la vuelta anterior, voy a hacer lo mismo que hice en este, ¿sí? Aquí en el primero voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo. En el siguiente punto hago otro macizo, en el siguiente punto otro macizo y en el siguiente punto otro macizo, ¿sí? Hago 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y voy a hacer un macizo en ese mismo punto, en ese mismo espacio donde hice el cuarto macizo. Voy a hacer aquí un macizo, 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí otra vez en este mismo espacio hago 1 y en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3 y en el cuarto macizo, que es este, hago el cuarto, así está, ¿sí? Para que me quede así, ¿sí? Es igual que estos que tengo aquí, es el mismo, nada más que estos son puntos macizos altos y estos son macizos pero normales, ¿sí? Y así me voy toda la vuelta. Así voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio voy a repetir lo que hice acá, ¿sí? Que sobre estos 4 macizos ahora tengo que tener aquí en esta vuelta 5, ¿sí? Entonces aquí en el primero hago 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en el siguiente punto 4 y en el siguiente macizo 5, ¿sí? Para tener así, ¿sí? Y así es toda la vuelta. Vamos a trabajar vueltas completas hasta terminar y cerrar con punto deslizado esa vuelta, ¿sí? Yo, para poder acortar ya el procedimiento que estoy haciendo, voy a darle la vuelta al tejido. Ustedes no le van a dar la vuelta, yo lo voy a hacer para que ya les dé más explicaciones de las demás vueltas, ¿sí? Sin tener necesidad de cortar el video, ¿sí? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es darle vuelta a mi tejido y voy a seguir. Ustedes van a terminar de forma circular hasta terminar la vuelta y cerrar como todas las vueltas con un punto deslizado, ¿sí? Y una vez que cerraron con su punto deslizado, entonces van a iniciar con estos, ¿no? Que son los 4. Entonces me voy a recorrer yo hasta acá, porque ustedes van a terminar con este aquí, sobre este, ¿sí? Y yo le voy a dar la vuelta y entonces aquí ustedes en este ya terminaron su vuelta y yo aquí voy a levantar, voy a continuar con la explicación de la siguiente vuelta, en donde voy a hacer aquí 2 cadenas, que es un macizo, monto y en el siguiente punto voy a hacer un macizo sin terminar, en el siguiente punto otro macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar, ¿sí? Cuando ya tengo los 4, voy a pasar mi hebra por todos y voy a hacer un deslizado. Voy a apretar y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y en este macizo del medio yo voy a hacer 7 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Hago 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y me voy a pasar ahora donde están, hice estos 4 macizos y en el primero voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo de una sacada y dejo la hebra montada en el gancho, monto mi gancho y en el siguiente punto hago otro macizo de una sacada,
sin terminar, monto y en el siguiente punto hago un macizo de una sacada y queda mi hebra montada en el gancho, monto y ahora el cuarto lo voy a hacer en el último macizo igual de una sola sacada. Cuando ya tengo los 4 macizos, ¿sí?, sin terminar montados en el gancho, voy a pasar mi hebra por todos así, ¿sí?, y voy a apretar un poquito, ¿sí?, hago una cadena para asegurar y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, monto mi gancho y aquí en este espacio en donde yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 macizos de la vuelta anterior, ahora en esta vuelta me van a quedar, tengo que hacer 6. Aquí llevo 1, 2, en el siguiente punto 3, en el siguiente punto 4, en el siguiente punto 5 y en el último macizo 6, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas, monto mi gancho y aquí voy a repetir lo que hice en esta parte, ¿sí? Aquí voy a agarrar en el primer macizo, aquí voy a hacer 1 de una sacada nada más, monto y en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en el siguiente punto o en el siguiente macizo 4, ¿sí? Cuando ya tengo los 4 de una sola sacada y tengo montados sin terminar estos puntos, paso mi hebra por todos, aprieto un poquito, hago una cadenita y la aprieto para asegurar, 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí donde está este macizo voy a hacer aquí sobre este 7 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, monto y ahora aquí voy a repetir lo que acá, ¿sí? Aquí en este primero voy a hacer un macizo sin terminar, en el siguiente punto otro macizo sin terminar, en el siguiente punto otro macizo sin terminar y en el último macizo voy a hacer otro macizo sin terminar, que son 4, ¿no? Ahí están, ¿sí? Y voy a pasar mi hebra por todos, ¿sí? Aprieto y aseguro con una cadenita apretada, ¿sí? Y así, ahora me tocan aquí 3 macizos y hacer en este espacio los 6 macizos que van sobre los 5 de la vuelta anterior y así toda la vuelta hasta terminar, ¿sí? Yo para poder avanzar con la explicación le voy a dar la vuelta al tejido, ustedes no, ustedes van a continuar tejiendo de forma circular hasta cerrar la vuelta con un punto deslizado, ¿sí? Y van a cerrar en esta parte con un punto deslizado, ¿sí? Y aquí se van a recorrer con puntos deslizados sobre esta serie de cadenas, van a subir hasta llegar al primer macizo, que es este, con puntos deslizados, ¿sí? Y ya que estoy aquí, aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un macizo, monto y en el siguiente punto hago otro macizo y ya llevo 2, en el siguiente punto otro macizo y ya llevo 3, en el siguiente punto otro macizo y ya son los así 4, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y en este mismo punto donde hice el cuarto macizo voy a hacer un macizo, hago 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí donde hice el macizo voy a hacer el 1 nada más, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3 y en el último macizo voy a hacer el cuarto, ¿sí? Así. Y ahora voy a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5 cadenas,
5 cadenas, monto mi gancho, ¿sí? Y ahora en este espacio donde yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 macizos de la vuelta anterior, voy a ingresar mi gancho en el primer macizo y voy a hacer un macizo aquí nada más de una sacada, ¿sí? Y dejo mi hebra aquí montada en el gancho. Monto mi gancho y en el siguiente punto hago otro macizo de una sacada. Monto mi gancho y en el siguiente punto hago otro macizo de una sacada. Monto mi gancho y en el siguiente punto hago otro macizo de una sacada. Monto mi gancho y en el último, deben de ser 6. En el siguiente punto un macizo de una sacada, ¿sí? Y monto mi gancho y en el siguiente macizo hago un macizo de una sacada, ¿sí? Cuando ya tengo los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Montados en el gancho sin terminar, paso mi hebra por todos así, con una cadenita aprieto, ¿sí? Y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y me voy hasta donde está este abanico y aquí voy a ingresar mi gancho en el primer macizo y aquí voy a hacer un macizo de 2 sacadas. En el siguiente punto hago 2, en el siguiente punto hago 3 y en el siguiente punto hago 4, ¿sí? Que es lo mismo que está en este donde se empezó la vuelta, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí donde terminé el cuarto voy a hacer un macizo, ¿sí? Hago 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí en este mismo punto voy a hacer un macizo. En el siguiente punto hago otro macizo, llevo 2. En el siguiente punto hago el tercero y en el último macizo hago un macizo, ¿sí? Lo que sigue aquí es hacer 5 cadenas como acá y llegar a este punto donde voy a hacer es lo mismo que hice aquí, ¿sí? Levantar 6 macizos, ¿sí? Sin terminar la última sacada y ya cuando tengo todos montados en el gancho deslizo mi hebra y hago otra vez 5 macizos y vuelvo a repetir este proceso en los abanicos y así toda la vuelta hasta terminar. Cuando ustedes terminen la vuelta cierran con un punto deslizado, ¿sí? Yo voy a continuar la explicación de la siguiente vuelta en donde aquí van a levantar 1, 2, 3 cadenas, un primer macizo, sí, nada más son 2 cadenas, un primer macizo, monto mi gancho y en el siguiente punto hago un macizo sin terminar, en el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en el siguiente punto hago un macizo sin terminar. Cuando ya tengo los 4 montados en el gancho sin terminar, paso mi hebra por todos, ¿sí? Aseguro con una cadenita apretada, ¿sí? Hago 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y en este macizo del medio aquí voy a ingresar mi gancho y voy a hacer 7 macizos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está, ¿sí? Después de eso voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y ahora aquí voy a repetir lo mismo que hice acá, ¿sí? En el primer macizo yo voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un macizo de una sola sacada y sin terminar monto mi gancho y en el siguiente punto hago otro macizo de una sacada, en el siguiente punto otro macizo de una sacada y el cuarto lo hago en este también cuarto de abajo, un macizo de una sacada. Cuando ya tengo los 4 montados así en el gancho, paso mi hebra por todos, ¿sí? Y hago una cadenita para asegurar aquí y después voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y aquí donde hice estos así unidos voy a hacer aquí en medio un macizo así, ahí está, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3,
4, 5 cadenas, monto mi gancho y en este voy a repetir lo mismo que hice acá, ¿sí? Aquí voy a hacer un macizo sin terminar, en el siguiente punto otro macizo sin terminar, en el siguiente punto otro macizo sin terminar, en el siguiente y último macizo voy a hacer el cuarto sin terminar. Cuando ya tengo los 4 montados así en el gancho sin terminar, paso mi hebra por todos, aprieto con una cadenita y hago 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y en este macizo del medio voy a ingresar mi gancho para hacer aquí 7 macizos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Hago 3 cadenas, monto mi gancho y aquí voy a repetir lo que hice acá, ¿sí? Aquí ingreso mi gancho en el primer macizo y hago un macizo de una sacada sin terminar, monto y en el siguiente punto un macizo de una sacada sin terminar y en el siguiente punto un macizo de una sacada también, así, monto y el cuarto lo hago obviamente en el cuarto macizo que tengo abajo sin terminar, así. Cuando ya tengo los 4 paso mi hebra por todos, ok, aprieto y aseguro con una cadenita apretada, ¿sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. En aquí me toca hacer 5 cadenas como acá y hacer un macizo sobre estos que ya hice en la vuelta anterior, ¿sí? Voy a ponerle, permítame tantito porque se me acaba la batería de la cámara. Entonces, esta explicación que yo estoy dando ya de estas vueltas para el Holland, las estoy haciendo así con la finalidad de que ya las tengan ustedes todas completas y ya puedan avanzar más con los holanes, porque es muy entretenido eso. Hay que hacer el Holland de una manga y luego el Holland de la otra manga y luego el Holland del que va alrededor del cuerpo y después de eso pues van a tener que hacer el Holland que va en los hombros, ¿sí? Entonces ya con esto ustedes van a poder avanzar y hacerlo ya más a su ritmo, ¿sí? Ustedes van a continuar entonces así hasta terminar toda la vuelta. Cuando terminen la vuelta van a unir con un punto deslizado, van a seguir tejiendo de forma circular. Yo para poder dar la explicación de la siguiente vuelta voy a darle vuelta al tejido, ustedes no, ustedes van a trabajar de forma circular, ¿sí? Aquí ustedes van a unir con un punto deslizado y van a llegar a este punto, ¿sí? Entonces aquí se van a recorrer con puntos deslizados sobre esta serie de cadenas que están aquí hasta llegar al primer macizo de este abanico. Ahí está, ¿sí? Hasta subir a este abanico en el primer macizo y aquí van a levantar 1, 2, 3 cadenas que hacen un macizo, ¿ok? 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí, aquí. Entonces ahora van a hacer 1, 2 cadenas de separación, monto el gancho y en el siguiente punto voy a hacer un macizo, ¿sí? 2 cadenas y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas y en el siguiente punto otro macizo, ¿sí? Tienen que ser 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 7 macizos separados por 2 cadenas cada uno, ¿sí? Después de eso van a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en este macizo de aquí, en esta parte de aquí, voy a hacer un macizo sobre este macizo, ¿sí? Así.
y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y llego otra vez a este abanico donde voy a repetir lo mismo que hice aquí, ¿sí? Aquí en el primer macizo voy a hacer aquí un macizo, ahí está, 2 cadenas, 1, 2, y en el siguiente punto un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, y en el siguiente punto un macizo, 2 cadenas, y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, y en el siguiente punto otro macizo, 2 cadenas, y en el siguiente y último macizo aquí un macizo. Tienen que ser 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos, ¿sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. Cuando lleguen a este punto, aquí después de este siguen 5 cadenas, que son estas, y un macizo sobre el macizo que está abajo, 5 cadenas, y otra vez llegamos a la parte de los abanicos donde se va a hacer esto. Ustedes van a continuar así toda la vuelta hasta terminar y van a cerrar su vuelta con un punto deslizado. Siguen trabajando de forma circular. Yo, para dar la explicación, le voy a dar vuelta al tejido para dar la explicación de la siguiente vuelta, ¿sí? Ustedes van a cerrar su vuelta, ¿sí? Aquí. Entonces, de aquí, miren, aquí me voy a deslizar a esta parte de cadenas con un deslizado aquí, ¿sí? Y aquí voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí en este mismo espacio de cadenas voy a hacer un macizo sin terminar, monto y vuelvo a hacer otro macizo sin terminar, ¿sí? Para tener 3. Paso mi hebras por todos, así, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en el siguiente espacio otra vez 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y ahora en el otro espacio hago lo mismo. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar y paso mi hebra por todos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en este espacio otra vez. 1 sin terminar, 2 sin terminar, 3 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en este espacio voy a hacer 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar y paso mi hebra por todos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y ahora en este 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? Voy a tener que hacer entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupitos de macizos aquí de esa forma, separados por 5 cadenas cada uno, ¿sí? Y ahora después voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas y aquí donde está el macizo voy a hacer un punto bajo, así, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, monto mi gancho y en este espacio de cadenas aquí voy a repetir en este abanico lo mismo que hice acá, ¿sí? Entonces aquí monto mi gancho y en este primer espacio de cadenas hago 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? Hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en este espacio hago 1 sin terminar, 2 sin terminar y
3 sin terminar y paso mi hebra por todos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en este espacio 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar y paso mi hebra por todos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en este espacio 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y en el siguiente espacio otra vez 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, monto mi gancho y ahora en este espacio otra vez lo mismo. 1 sin terminar, 2 sin terminar y 3 sin terminar y paso mi hebra por esos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Igual que acá. Cuando yo termine esto, tengo que llegar otra vez a esto, donde voy a hacer 6 cadenas y un punto bajo aquí sobre el macizo que tengo abajo. 6 cadenas y otra vez en el siguiente abanico repito lo que hice aquí. Y así toda la vuelta hasta terminar. Cuando lleguen al final de su vuelta, cierran con un punto deslizado. ¿Sí? Y con eso ya terminan lo que es el Lolan. Con eso ya se terminaría el Lolan. Por si quieren dar una vuelta más, esta es opcional si la quieren hacer. Si no, pues nada más con que lleguen a esta parte ya se termina, ¿sí? Aquí van a cerrar, aquí cerraron con un punto deslizado su vuelta, se van a deslizar a este espacio de cadenas, ¿sí? Con un punto deslizado y aquí van a hacer una cadenita y un punto bajo, ¿sí? Y van a hacer 1, 2, 3 cadenas, 4, ¿sí? Marcan la cadena número 4 con su uña y van a hacer 1, 2, 3 cadenas y se regresan a donde dejé marcado con la uña en la cuarta cadena y van a hacer un deslizado para hacer este piquito y van a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio de cadenas un punto bajo y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marcan con su uña esta cuarta cadenita y van a hacer 1, 2, 3 cadenas, se regresan para ingresar el gancho aquí donde dejé marcado con mi uña, hacer este deslizado para hacer el piquito, ¿sí? Y continúan con 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio de cadenas van a hacer un punto deslizado, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marco esta cadena 4 con mi uña y continúo con 1, 2, 3 cadenas, me regreso para ingresar el gancho ahí donde dejé marcada la cadena 4 con mi uña y voy a hacer un deslizado y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Dejo marcado con mi uña la cuarta cadenita y hago 1, 2, 3 cadenas y me regreso a donde dejé marcado aquí, ¿sí? Con mi uña hago un deslizado y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio hago un punto bajo, ¿sí? Entonces en esta parte de los abanicos me van a quedar 1, 2, 3, 4 con sus piquitos, ¿sí? 4 onditas de cadenas con sus piquitos, 4 onditas de cadenas con 4 piquitos, ¿sí? Y aquí en esta parte voy a hacer 1, 2, 3,
4 cadenas, dejo marcado con mi uña la cadena 4, 1, 2, 3 cadenas y aquí me regreso a donde dejé marcado con mi uña en la cadena 4 y hago un deslizado para tener el piquito. 1, 2, 3, 4 cadenas, ¿sí? Y ahora aquí en este espacio de cadenas voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Y aquí donde hice el punto bajo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí hago un punto bajo y hago 1, 2, otro punto bajo, 3 puntos bajos, ¿sí? Aquí sobre este punto bajo, otro punto bajo. Y ahora en este espacio lo mismo, un punto bajo, 2 y 3 puntos bajos, ¿sí? Para que me quede así. Y aquí voy a iniciar otra vez lo que hice acá con estas onditas. Voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Dejo marcado con mi uña aquí en la cadena 4 y hago 1, 2, 3 cadenas. Me regreso a donde dejé marcado, ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado para tener el piquito. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio aquí voy a hacer un punto bajo. ¿Sí? Miren, así es como debe de quedar, ¿sí? Obviamente aquí van a continuar con las onditas con piquitos, ¿sí? Entonces aquí otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marco mi uña a la cadena 4, hago 1, 2, 3 cadenas, me regreso a donde dejé marcado aquí, ingreso el gancho y hago un deslizado para tener ese piquito así. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio de cadenas un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas. Marco mi uña en la cadena 4. 1, 2, 3. Me regreso a donde dejé marcado aquí y hago un deslizado. Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio un punto bajo. Y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cadena 4 y hago 1, 2, 3 cadenas. En la cadenita 4 ingreso mi gancho y hago el deslizado así y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y en este espacio un punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 cadenas, marco con mi uña la cadena 4, 1, 2, 3 cadenas, me regreso a donde dejé marcado con la uña y hago un deslizado y ya tengo mi piquito. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí un punto bajo, ¿sí? Y aquí obviamente voy a continuar como continúe aquí, ¿sí? En este espacio ya saben, aquí son 4 puntos bajos, uno aquí en medio, perdón, son 3 puntos bajos, uno en medios, uno sobre el punto bajo de la vuelta anterior y otra vez 3 puntos bajos y continuamos con la serie de cadenas con piquitos. Y así toda la vuelta hasta terminar. Así es como les debe de quedar. Esta ya sería la última vuelta. Esta última vuelta es opcional, pero si la hacen con sus piquitos, obviamente se les va a ver más estético, más bonito, ¿sí? Porque ya es el final del borde y ya es el final de esta puntada, ¿sí? Cierran con un punto deslizado cuando terminen la vuelta y una vez terminada esa vuelta, pues ya se terminó de hacer el holán en esa manga. Y se va a repetir este procedimiento de vueltas en la otra manga hasta tener el holán terminado, ¿sí? Y después de eso, pues hay que continuar con el holán que está en el alrededor del cuerpo, ¿sí? Ahí, ¿sí? Y después de eso, pues entonces ahora sí vamos a continuar con lo que sería el borde de los hombros, el holán de los hombros, ¿sí? Miren, entonces van a voltear su prenda una vez que ya terminaron eso, mangas y cuerpo. Entonces ahora sí, ahí ya no tenemos nada que hacer abajo porque ya se terminaron de hacer los holanes.
Y entonces ahora vamos a voltear la blusa de tal manera que tengamos de esta parte de lo que es el cuello o la parte del canesú, donde hicimos onditas con piquitos, ¿sí se acuerdan? Ok. Bueno, aquí entonces, aquí en esta parte les voy a decir cómo levantar los puntos para hacer el holán de los hombros. Entonces, para poder hacer eso, yo les recomiendo que lo inicien por la parte de la espalda, ¿sí? Lo vamos a iniciar, vamos a voltearlo y lo vamos a poner en esta posición así. Vamos a poner la blusa y todo lo demás del cuerpo y mangas hacia allá, y esta parte de lo que es viene siendo el cuello o el canesú, ¿sí? Así, y por la parte de la espalda es por donde vamos a iniciar, ¿sí? Entonces aquí vamos a tomar la hebra, déjenme sacarla. Yo con tanta hebra y tanto recorte que he hecho para dar explicaciones, ya me hago bolas. Y entonces vamos a iniciar, pues entonces, como les dije, por la parte de atrás, por la parte de la espalda. Ok, ok. Permítame tantito, que estoy bueno, aquí. Miren, esto se va a hacer así. Aquí donde se terminó todos estos serie de onditas de cadenas con piquitos, ¿sí? Vino la primera vuelta que fue la base, ¿sí? Para continuar el siguiente esquema o dibujo del canesú, ¿sí? Entonces aquí en esta parte yo lo que voy a hacer es que voy a tomar no esta parte, sino aquí en esta onda, después de esta parte aquí, que está aquí, esta base, está esta ondita, ¿sí? Esta serie de ondas. Que ahorita nosotros, para poderlo hacer, vamos a contar esta vuelta de ondas como la número 1. Y luego la que sigue, la número 2, ¿sí? Que es esta, bien, esta de abajo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tomar esta, ¿sí? Pero ojo, yo voy a hacer esto, yo voy a tomar esta segunda que está aquí. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera, perdón. Yo voy a tomar esta tercera porque a pesar de que me la estuve probando, ya con el peso de la blusa, este borde se cae abajo del hombro. Entonces, para que el holán no me quede, entonces, porque va a pesar un poquito más ahorita después de terminar el holán, entonces voy a tomar esta. Pero si a ustedes el borde, donde se inició esta base para poder hacer este dibujo para el cane y continuar el canesú, ¿sí? Si a ustedes les llegó esta orilla a la orilla del hombro, ¿sí? En los lados, ¿sí? Pueden tomar los puntos entonces por esta parte, por esta. Si no, lo pueden hacer como yo lo voy a hacer ahorita, tomando esta, 1, 2, esta, en esta. Esta es la primera, esta sería la segunda y esta es la tercera. Yo voy a tomar la tercera, ¿sí? Porque siento que que con el peso de la blusa, con todo lo que se tejió del cuerpo y los holanes, se me cae abajo del hombro, ya me la probé. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta fila de onditas, que va a ser la primera, va a contar como 1 y después esta va a contar como 2. Entonces esta es la tercera, ¿sí? Esta viene siendo la tercera, ¿sí?
Entonces, como esta es la tercera, y para no perderme, no sé si marcarla con... No, está bien. Entonces, esta aquí, aquí yo voy a anudar. Voy a anudar mi... voy a anudar mi hebra aquí, ¿sí? Aquí voy a anudar, ahí donde está, aquí voy a... Sí, nada más que voy a iniciar de este lado, ¿sí? Una, entonces sería de este lado, miren. Esta es la 1, la 2 y esta es la tercera, ¿sí? Entonces aquí sobre esta, quiere decir que aquí voy a introducir el gancho acá y voy a sacar mi hebra. ¿Sí se está viendo? A ver, esta es una fila de onditas, que es la primera, ¿sí? Y luego sigue esta, que es la segunda, y esta es la tercera, ¿ok? Y esta es la tercera. Entonces en esta tercera aquí, yo voy a ingresar el gancho, ¿sí? Y voy a jalar esta hebra para anudarla aquí, ¿sí? Y aquí voy a hacer un nudo bien apretado y asegurado con 2 o 3 más para que no se me desteja. Entonces aquí ya voy a dar inicio a lo que es el holán en la parte de los hombros, ¿sí? Entonces yo ya anudé aquí, ¿sí? Esta hebra ya saben que la voy perdiendo conforme voy tejiendo, ¿sí? Y entonces aquí voy a jalar esta así, ¿ya? ¿Sí? Y aquí voy a levantar entonces y voy a iniciar con 1, 2, 3 cadenas, que es un primer macizo, monto mi gancho y voy a hacer otro macizo, 2, son macizos de 2 sacadas, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Ahí está, ya tengo 7, ¿sí? Y ahí está. Entonces, como voy en la tercera, debo de tener cuidado, entonces aquí siguen esta. Entonces, monto mi aquí y voy a hacer de espacio 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho, ¿sí? Monto mi gancho y voy a hacer ahora 2 macizos, pero esos los quiero hacer o los voy a hacer aquí en medio donde está este piquito que quedó aquí, ¿sí? Aquí voy a ingresar mi gancho aquí en este punto bajo y voy a hacer 1 y 2 macizos, ahí está, y vuelvo a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y aquí en sobre tiene que ser, aquí hay que tener mucho cuidado de no agarrar otra fila, porque si agarramos otra fila tiene que ser en la tercera de las onditas, ¿eh? Entonces miren, 1, 2, siempre hay que constatar eso, porque si no vamos a estar metiendo puntos en donde no se deben de hacer. Entonces en en la tercera fila de onditas voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos. Ahí están, ¿sí? Y después de eso hago
1, 2, 3 cadenas y ahora me voy, monto mi gancho y aquí donde está el punto bajo con el piquito, aquí en el punto bajo voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2. ¿Sí? ¿Sí? Y hago 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y ahora en esa misma fila de onditas que es la tercera, ¿sí? Si quieren pueden extenderlas de abajo para que vean que es la tercera. Esta es la primera, esta es la segunda y yo estoy trabajando sobre la tercera, ¿sí? Entonces debo de tener cuidado con eso. Y voy aquí, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos, ¿sí? Es muy importante que se vayan fijando las filas en donde están levantando esos macizos para que no agarren otra fila y se vayan arriba y luego abajo y luego otra vez arriba y ya quede todo así mal montado. Acuérdense que esta primera vuelta nos va a costar un poquito de trabajo porque es la base para hacer el holán en los hombros. Entonces yo mejor les sugiero que esa tercera fila de onditas mejor la vamos marcando con, obviamente con estos separadores, con estos marcadores de puntos, ¿sí? Este es, miren, este es, y hasta yo me hago bolas, ¿eh? Esta es la primera fila, esta, la segunda fila es esta, ¿sí? Y yo estoy agarrando la tercera para montar los macizos, ¿sí? Entonces aquí esta, sobre esta es la tercera, entonces aquí le voy a poner un separador aquí, de este lado, ¿sí? Aquí, quiere decir que aquí van los otros 7 macizos, ¿sí? Y así me voy. Es mejor que se tarden, aunque se tarden con poniendo estos separadores, pero que vayan agarrando la tercera fila de onditas, ¿sí? 1, 2, y miren, esta es la tercera, entonces aquí voy a agarrar también esta, ¿sí? ¿Sí? Entonces nos vamos a ayudar de estos marcadores de puntos para ver cuál es la onda o sea, cuál es las onditas de cadenas que vamos a agarrar para montar los macizos. Miren, ¿sí? Es sobre sobre esta, sobre esta, sobre esta, ¿sí? Sobre esas onditas yo voy a levantar 7 macizos en cada ondita. Ahí está, ¿sí? 7 macizos y así toda la vuelta la van marcando para que al momento de tejer ustedes sepan dónde van a montar los 7 macizos, ¿sí? Que van sobre esta ondita, ¿sí? Y en el punto bajo que tiene piquito, aquí van los 2 macizos, ¿sí? Aquí van los 2 macizos, ¿sí? Como acá, como estos de acá, 2 macizos y luego 3 cadenas y luego 7 macizos y así toda la vuelta hasta terminar. Pero primero hay que ir marcando esta tercera vuelta de onditas a donde se va a poner o se van a levantar los 7 macizos. Aquí miren, aquí va, ¿sí? Para que no al momento de estar tejiendo de repente ya agarren la de abajo o de repente agarren la de abajo o la de arriba o y ya se vayan desfasadas. No, tiene que ser en la tercera ondita, ¿sí? Para que salga parejo porque si no nos va a quedar todo mal y de malas. Entonces así tiene que ir esto, ¿sí? Después de estos 7 macizos que acabo de hacer, aquí yo voy a hacer 3 cadenas
y van a montar el gancho. Y aquí donde está el punto bajo con este piquito, aquí a un ladito en el punto bajo voy a ingresar el gancho y voy a hacer 2 macizos. Uy, 2 macizos, aunque no se deje. ¿Sí? Y otra vez. 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí, miren, aquí ya este me va a decir si voy en lo correcto. ¿Sí? Este es, ¿sí? En esta ondita, esta onda que viene siendo esta, entonces aquí van 7 macizos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer 3 cadenas, voy a montar mi gancho, ¿sí? Y sin quitar el DC, el separador de puntos, sin quitarlo, monto mi gancho y aquí en este punto bajo con piquito, aquí en este punto bajo voy a hacer dos macizos. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí miren, aquí está el marcador, aquí sobre esta ondita que es esta, ¿sí? Sobre esta ondita que es esta, aquí ingreso mi gancho y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí mismo, ¿sí? Aquí está el punto bajo con el piquito, voy a ingresar mi gancho y aquí voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, 3 cadenas, monto mi gancho y en la siguiente ondita que es esta, miren, aquí está el marcador, esta es la ondita, entonces aquí voy a hacer 7 macizos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿sí? 7 macizos y hago 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí sobre este mismo está el punto bajo con piquito. Aquí en el punto bajo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Hago 3 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y aquí donde está el separador en esta ondita, que es esta, aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 3 cadenas, ¿sí? Monto y aquí mismo, aquí donde está este punto bajo con piquito, voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, ¿sí? 3 cadenas, voy a montar mi gancho y aquí donde está este marcador, en esta ondita que es continuación de esta, sí, es esta, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos, ¿sí? Y miren, así es como se van levantando todos estos puntos que ya van alrededor del contorno de los hombros, ¿no?
y otra vez hago 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí me está marcando, aquí está el punto bajo con piquito, hago 2 macizos, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Y aquí voy a continuar. Y bueno, aquí ya no le marqué con los separadores, ¿sí? Entonces sí se pierde uno, ¿eh? Entonces sí, mejor pónganles marcadores para saber en qué ondita de estas cadenas se va a continuar pues se va a continuar montando esos macizos. Déjenme ver. Yo tengo un bote grande lleno de separadores, pero pregúntenme dónde anda, quién sabe. Uy. Entonces, desorden total. Esta es la primera, esta es la segunda y esta viene siendo la tercera, es esta. ¿Sí? Esta. ¿Sí? Ustedes, si no tienen muchos separadores, pueden ir quitando los que en donde ya montaron y irlos recorriendo. ¿Sí? Y miren, es este. Es este. Pueden irlos quitando. Por ejemplo, van quitando este, donde ya monté, ¿sí? Y ahí ya. Y yo continúo aquí poniendo esta, ¿sí? Para que no me pierdan, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo voy a continuar. Aquí voy a hacer mis 3 cadenas, 1, 2, 3, monto mi gancho y en esta ondita aquí, que es continuación de esta, ahí está, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 macizos. Después siguen 3 cadenas y hago mis 2 macizos sobre el punto bajo aquí que tiene piquito, ¿sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. Cuando lleguen al final de la vuelta, que van a llegar aquí, ¿sí? Van a cerrar con un punto deslizado porque son vueltas cerradas, ¿sí? Y se teje por el derecho de la prenda. Entonces es vuelta cerrada y una vez que lleguen aquí van a cerrar con un punto deslizado y van a continuar con la siguiente vuelta, ¿sí? Pero aquí ya están montados estos puntos que indican la elaboración de el holán, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer de cuenta que yo ya terminé, miren, estoy haciendo puros cortes, todo por explicar. Bueno, aquí hagan de cuenta que ya cerré mi primer vuelta, ¿sí? Y voy a subir aquí ya cerré con un punto deslizado mi primer vuelta y monté mis puntos. Ya pueden retirar entonces por completo los marcadores porque ya no va a ser necesario. Lo difícil es montar, bueno, no difícil, lo laborioso es montar los macizos sobre las onditas, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, como les acabo de indicar, ¿sí? Pero ya a partir de esta segunda vuelta, pues ya tengo los macizos que necesito para hacer mi holán en los hombros. Entonces aquí empiezo con 1, 2, 3 cadenas, que es un primer macizo, monto mi gancho y aquí voy a hacer
en el siguiente punto otro macizo, en el siguiente punto otro macizo y en el siguiente punto otro macizo, ¿sí? Son 4 macizos, uno en cada punto, uno en cada punto, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y en este mismo espacio aquí yo voy a hacer un macizo, 3 cadenas, 1, 2, estoy perdiendo la hebra, 3, ¿sí? Monto mi gancho y en este mismo punto voy a hacer 1, 2, 3 y 4 macizos, ¿sí? Así, para que me quede así. Y después voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí donde tengo 2 macizos de la vuelta anterior, aquí ahora debo de tener 3, ¿sí? Hago 1, 2 y 3 y hago 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí donde tengo estos 7 voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a hacer aquí en el primero, hago 1, 2, 3 y 4 macizos, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí donde termine la cuarta cadenita, aquí en este mismo punto hago un macizo, 3 cadenas, monto mi gancho y aquí en este mismo punto hago 1 y en el siguiente punto hago el segundo, en el siguiente punto hago el tercero y en el último macizo hago el cuarto, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Después son 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? Monto mi gancho y aquí donde tengo estos 2 macizos, ahora aquí debo de tener 3 macizos, 1, 1, 2 y 3 macizos, ¿sí? Y así toda la vuelta hasta terminar. Si ustedes se fijaron bien, aquí yo ya estoy haciendo la puntada del holán, ¿sí? Estoy haciendo esta parte, para que vean, esta parte en donde van, aquí están los 7, después las 3 cadenas de separación, los 2 macizos, 3 cadenas de separación, 7 macizos, esa fue la base con las cuales yo inicié para montar los macizos, ¿sí? Alrededor del cuello. Y ahora la segunda vuelta, obviamente, pues es la que estoy repitiendo aquí, que aquí se hizo con puntos macizos altos. Esta es la segunda, pero aquí vamos a trabajar en el borde para que se vea más estético. Lo vamos a hacer con macizos de 2 sacadas, sin hacerlos altos, ¿sí? Entonces este es el borde del holán del cuello y se debe de ver más bonito, más coqueto, más estético, ¿sí? Y de aquí pues hay que repetir todas estas vueltas que acabo de dar la indicación hasta terminar, ¿dónde está? Hasta terminar todas estas vueltas del holán, ¿sí? Hasta con estas onditas con piquito aquí para que queden en el borde en el holán de los hombros, ¿sí? Entonces todas estas vueltas que ustedes están haciendo a partir de aquí, que es esta, todas estas vueltas van a quedar en el holán de los hombros, ¿sí? Y con eso ustedes entonces ya tienen la explicación terminada hasta este video. No sé qué número de video es, pero bueno, ya terminé de indicarles cómo avanzar y terminar con el holán, ¿sí?
Este es el mismo holán que lleva las mangas, es el mismo holán que lleva la parte del alrededor del cuerpo, ¿sí? La base, y es el mismo holán que se le va a poner las mismas vueltas que se le van a poner al holán de los hombros, ¿sí? Entonces con esto yo ya terminaría de dar la explicación para toda esa parte. Lo único, ya nada más va a quedar pendiente un video para indicarles cómo terminar esta parte de aquí, donde vamos a poner unos botoncitos con o sea, cómo les voy a dar la indicación de cómo continuar esta parte que va a quedar aquí con unos ojales y unos botoncitos. Como sugerencia, pueden hacer los botones del mismo hilo y les voy a indicar cómo. Esa es una opción. O pueden ir consiguiendo unas perlitas, ¿sí? Unos botones de perlita para colocárselos. Van a ser una serie de 1, 2, 3, como 4 botoncitos. Aquí van a quedar, ¿sí? Para cerrar esta parte que va en la espalda, ¿sí? Es la apertura, ¿sí? Y y aquí, qué bueno que vi esto. Aquí vamos a indicar que en esta parte vamos a trabajar. Miren, aquí se va a hacer ya como última vuelta, ya cuando ya obtuvieron ustedes el alto del cuello que quieren, ¿sí? Yo hice 7, creo que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Yo hice 6 vueltas de macizos, ¿sí? Separados, 2, una cadena, 2 macizos, una cadena, 2 macizos, una cadena, ¿sí? Y la siguiente vuelta la hice con un punto bajo y un piquito. Un punto bajo y un piquito. Para que me quede este piquito aquí ya en el borde del cuello, ¿sí? Miren, para que se vea así. ¿Sí? Pero esto, bueno, si quieren, yo lo voy a continuar aquí, por eso lo dejé pendiente, no lo terminé para darles la indicación. Pero ya sería esto, decirles cómo se monta esto aquí y cómo le vamos a hacer en esta parte, que yo les dije que hay que hacer una serie de 4 vueltas de puntos bajos en esta parte. Y luego en la otra parte les voy a indicar cómo, ¿sí? Pero eso ya va a ser en el último video, que ya va a ser el siguiente. Y yo espero ya darles esa explicación para que con eso ya finiquitemos toda la explicación de esta belleza, que queda hermosísima la blusa. Está laboriosa, como yo les dije desde un inicio, está laboriosa, pero vale la pena. Todo lo que es laborioso y es trabajado a detalle vale muchísimo, muchísimo la pena, ¿sí? Vale la pena el esfuerzo, el tiempo y las ganas de hacer las cosas, porque miren el resultado que se obtiene, ¿sí? Y ya nada más con eso ya concluiríamos esta blusa. Ya nada más faltaría un video más y ya, ¿sí? Entonces ya con eso ustedes pueden avanzar a su propio ritmo. Las mangas, los holanes de las mangas, los holanes del cuerpo y el holán de los hombros. Y mucha precaución al momento de montar los puntos o los macizos en las onditas que van aquí en la parte de los hombros, ¿no? ¿Sí? Una vez ya teniendo eso bien hechecito y terminado, ya las siguientes vueltas pues ya son fáciles y más rápidas, ¿no? Ya son como las mangas y el cuerpo, ¿sí? No dejen de marcar esta tercera ondita, esta tercera fila de onditas, como yo les acabo de indicar, para que lo sigan haciendo sobre la ondita que debe de ser, sobre la correcta, y no se me vayan aquí abajo o en la de arriba y luego más abajo y terminen por acá o terminen más para allá. No, entonces que sea en la tercera fila de las onditas, por favor, ¿sí? Y con eso pues vamos a tener ya una bella blusa para este fin de año, para estas últimas fechas ya de año, estos últimos meses de año, ¿no? Entonces compartan el video,
comenten, like al video, denle me gusta al video, compártanlo para que más personas hagan esta belleza y con tiempo y tengan esta preciosa blusa. Y platíquenme en qué color están haciendo ustedes su blusa. Bueno, continuamos ya con el siguiente video, que ya sería el último. Muchas gracias.